Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues para mí es la verdad un privilegio el poder estar ahora sí que con estas dos mujeres apasionadas del tema de la movilidad. En verdad yo aprecio muchísimo el que hoy estén aquí, su conocimiento, su experiencia, su aportación. En verdad me siento muy honrado a ambas por esto. Quisiera, antes que nada, primero presentarlas. Déjenme saco aquí mis mis lentes, porque si no, pero platicamos hace un rato con la doctora Isabel y con la doctora Angélica y hablamos un poco del tema un poco de su hoja de vida, de su currículum, y la verdad dijimos, hay que poner uno pues por tiempos corto, ¿no? Porque es larguísimo, podríamos llevarnos toda la tarde, ¿no? Entonces voy a presentar a la doctora Isabel Studer. Ella es presidenta de Sostenibilidad Global AC, con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins, y ha liderado iniciativas en la Universidad de California, de Nature Conservancy, la SRE, la Semarnat, así como el Instituto Global para la Sostenibilidad del TEC de Monterrey. Es becaria de Fulbright, es miembro de varios consejos nacionales e internacionales, autora y columnista. La hemos visto muy activa a la doctora en destacados medios sobre transición energética, electromovilidad y sostenibilidad. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Isabel Studer. También tenemos a la doctora Angélica Lozano, también con un historial impresionante. Ella es investigadora titular en el Instituto de Ingeniería de la Universidad, donde lidera el grupo de investigación en Ingeniería de Transporte y Logística. Su investigación abarca áreas como redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, logística urbana y de desastres y sistemas inteligentes de transportes. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación para sectores públicos y privados y lideró el estudio Origen-Destino del Valle de México en 2017, que el día de hoy nos va a compartir. Tiene numerosas publicaciones científicas, además ocupa importantes roles en diversas asociaciones y profesionales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Les pido un aplauso para la doctora Angélica Lozano. Y bueno, pues un servidor, Luis Alberto Campos, en Grupo Bimbo, en la Dirección Global de Logística, ya 35 años trabajando para Grupo Bimbo, y bueno, un placer estar esta tarde para hablar un poco sobre esta política global, sobre cómo Bimbo, en este caso, ha tratado de llevar más allá. Y la intención es poder compartir con ambas, con Isabel y con Angélica, pues cómo van viendo ellas las cosas desde el punto de vista en México realmente para poder cumplir con los objetivos. Para hablar un poquito sobre el tema de Bimbo, y me voy a permitir a ambas empezar un poquito platicando un poco sobre lo que se ha hecho en Grupo Bimbo, quisiera iniciar con un video que ahí sí nos lo pueden compartir. Gracias. Mija, ya es hora de comer. ¿Qué tanto haces? Mira lo que hice, abuelo. Es como los que tú inventaste. ¡Ja! Me encanta. Es cierto que yo los hice junto con un gran equipo. Te voy a contar la historia. Hace muchos años, cuando tú todavía no nacías, dentro del equipo queríamos hacer un cambio por el mundo. Todo comenzó en el centro histórico de la Ciudad de México. Hace más de 30 años, cuando no se tenían vehículos de reparto eléctricos, pero se tenía el propósito de poder entregar los productos de manera más ecológica. Quisimos desarrollar un proyecto inspirado en la misma tecnología que los carritos de golf, con el propósito de llegar a todas partes cuidando siempre del medio ambiente. Conforme pasaron los años, el esfuerzo de crear proyectos sustentables fue creciendo. Dentro de la empresa me reuní con un grupo de compañeros y juntos promovimos el cambio de unidades eléctricas alimentadas por el viento.
buscando reducir el impacto ambiental. En 2014 logramos circular con la primera generación de vehículos eléctricos desarrollados por Bimbo. ¿Y para qué busca Bimbo todo eso, abuelo? Para que puedas disfrutar de un mundo mejor donde haya un equilibrio con nuestro entorno. Ahora entiendo todo. Sí, mija. Bimbo ha sido parte de un cambio y lo seguirá siendo hasta que todos sus vehículos sean 100% sustentables y les puedas contar esta historia a tus hijos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dentro de esa experiencia les platico que a mí me tocó esos vehículos eléctricos, montarlos en el centro histórico hace ya muchos años. Entonces esto es una realidad. Bueno, como Grupo Bimbo en 2021 nos comprometemos a ser una empresa con 0 emisiones netas de carbono. Realmente tenemos objetivos claros y contundentes. A 2050 queremos ser una empresa 0 emisiones de carbono, con objetivos intermedios muy claros. Al 2030 esperamos reducir el 50% de las emisiones en Scope 1 y el 28% de emisiones en Scope 3. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hemos tratado de llevar esta responsabilidad a nivel global? Pues principalmente es buscando qué alternativas tenemos en cada uno de los países en materia de movilidad sustentable, en materia de energías limpias. Actualmente tenemos el 12% de nuestra flotilla es sustentable. Aquí tenemos los diferentes tipos de combustibles que utilizamos. Un dato al cierre del 2024, todavía muy fresco, es en México ya tenemos 3,751 vehículos eléctricos y a nivel global tenemos más de 4,200. Es una realidad y seguimos trabajando. Entonces tenemos diferentes alternativas, tenemos diferentes opciones en los países. En el caso de Colombia tenemos gas, en el caso de Brasil tenemos etanol. En Estados Unidos ha sido muy interesante porque están utilizando gas propano renovado. Tuvimos una joint venture allí, una startup para desarrollar nuestros propios vehículos eléctricos, Step Van 100% eléctricas. Y bueno, el gran proyecto es gas propano renovado. Pero bueno, dejemos de hablar un poquito de nosotros y déjame hablar un poquito, ahora sí, pasarle el micrófono finalmente a nuestras invitadas. No sin antes también agradecer la presencia de la Secretaría de Economía. Hoy nos acompaña el señor Julio César Sánchez Amaya, que es el director de Programación y Evaluación Presupuestal, y la doctora María de los Ángeles Muñoz, que es directora de Políticas de Contenidos Nacional. Les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto y les damos un fuerte aplauso. Le quiero preguntar a la doctora Isabel Studer, pues hemos hablado en las últimas semanas todo este tema y este impacto de lo que son el tema arancelario. La pregunta aquí, doctora Isabel, es cómo los aranceles nos están obligando a voltear al mercado interno, como ya se propone el Plan México, y qué papel juega toda esa transición energética y la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Luis. En primer lugar, pues a la NTP por tenerme aquí. En segundo lugar, pues es un privilegio más bien compartir el foro con un líder inspiracional para las nuevas generaciones. O sea, que sí se puede desde la sociedad. Y bueno, pues por supuesto ver tantas caras conocidas, me da muchísimo gusto estar en este foro. Y bueno, pues sí les anticipo que vamos a hablar de los aranceles y de Trump. Quizá pueda decir que es el elefante en la sala. Por más de que no queramos pensar en esto, pues creo que está aquí presente con nosotros. Y yo creo que aun cuando hemos pensado que el tema de los aranceles obviamente pues es un reto enorme para México, yo lo veo más como una oportunidad. O sea, yo a lo mejor soy una optimista irremediable porque pues no puedo más que ver oportunidades en crisis. Y déjenme comenzar con una breve historia, pues un poco para que entiendan de dónde viene mi reflexión.
Pues hace como 30 años yo decidí estudiar un doctorado en Johns Hopkins University, la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales, porque me quería especializar en la integración de la industria automotriz mexicana a un sistema norteamericano, justo cuando el Telecan se estaba negociando. Entonces, pues me dediqué por más de una década a estudiar a fondo este sector. Y bueno, visité fábricas, hablé con ejecutivos, con sindicatos, con ambientalistas, porque pues, recordarán que el tema ambiental y el tema laboral pues había sido uno de los grandes temas de discusión en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y así, además de mi tesis, publiqué un libro entero sobre la industria automotriz y bueno, pues decenas de artículos. Y a lo largo de esto yo aprendí, o sea, 2 lecciones. La primera es que esta industria automotriz, pensada de manera amplia, o sea, no solo los vehículos ligeros, es muy dinámica, ¿no? Que es una industria que responde muy rápidamente a pues, la economía, porque está ligada en lo fundamental a los sistemas económicos, de manera muy estructural. Y en ese momento la integración regional pues no fue un dogma ideológico, en realidad era una estrategia muy pragmática de las empresas estadounidenses para responder al ascenso japonés, que como saben en muy poco tiempo pues Toyota pasó de ser una empresa que no era conocida a ser el número 1 a nivel mundial. Hoy pues vemos algo parecido, ¿no? Estados Unidos primero con Trump y luego con Biden. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y sí quiero enfatizar esto, que sí ya existe un consenso bilateral en Estados Unidos que ha adoptado aranceles y subsidios para frenar a China. Pues claramente el nuevo líder en la electromovilidad y en general en la transición energética, en todas las tecnologías limpias. Luego podrán ver algunos datos que vamos a compartir ahí. Pero sí, déjenme decirles que desde mi punto de vista el TEMEC ya fue un primer paso para alejarse de lo que era ese consenso de Washington, la liberalización. ¿Por qué? Porque pues ahí ya Trump aumentó el contenido regional al 75%, como recordarán. De hecho, eso hizo muy difícil que muchas empresas lo pudieran cumplir, y también introdujo los estándares laborales de los que se habían quejado históricamente los republicanos, que obviamente preferían un comercio libre sin ningún requisito laboral o ambiental. Y bueno, pues lo que vemos ahora con el segundo mandato de Trump, pues es evidentemente que el libre comercio tal como lo conocimos, pues ya no es el juego, ¿no? Hoy la apuesta realmente es el proteccionismo y las políticas industriales. Y nada más déjenme recordar que el que comenzó, digamos, con una agenda muy agresiva en este sentido, pues sí fue Biden, ¿no? Se recordará en el IRA, pues fue una política realmente industrial para la transición energética, y ahí México tuvo que negociar muy duro para poder tener excepciones muy importantes a los subsidios que se estuvieron dando tanto a empresas como tanto empresas como en general, digamos, a iniciativas que estaban orientadas al desarrollo tecnológico. La segunda lección que aprendí durante todos mis estudios sobre el sector automotriz es que pues, obviamente el transporte es mucho más que la industria automotriz, ¿no? Entonces hace 15 años pues yo lideraba un centro de integración de América del Norte en el TEC de Monterrey, y ahí ya hablábamos de infraestructura, de intermodalidad, de trenes, puertos, logística verde, eficiencia energética y descarbonización, que eran pues las vías para impulsar la competitividad, porque en la medida en que uno reduce los costos y sobre todo el costo de transporte, pues mejoras obviamente la competitividad de las empresas, ¿no? Creo que estos son temas que a lo mejor hoy le ponemos el tema de sostenibilidad además, pero han estado presentes históricamente en el tema de competitividad. Y sobre todo, bueno, pues ahora que no lo decimos mucho, pero pues bueno, a lo mejor Trump ya no quiere tener o no quiere escuchar, o los republicanos ya no quieren hablar de los certificados de sostenibilidad ESG, que vamos a comentar después. Pero en esta era de aranceles, de proteccionismo, pues yo creo que el tema de sostenibilidad es inevitable si lo vemos desde una perspectiva competitiva, ¿no? Las empresas de logística en particular, y creo que tú
lo dejaste muy claro, y Alex Tyson antes, pues no tienen más opción que acelerar la eficiencia, ¿no? En el uso de combustibles y de materiales, en reducción de los costos, sobre todo en esta era. Entonces creo que el argumento es todavía más poderoso que cuando hablamos de libre comercio. Y bueno, yo creo que uno de los grandes pendientes en nuestro país es que nos hemos enfocado mucho a los temas de exportación, pero hemos olvidado el mercado interno, y ya se comentaba en la inauguración. Pues sí, o sea, obviamente no podemos decir que sean mutuamente excluyentes los mercados, el mercado de exportación y el mercado interno, dada la importancia que tiene el mercado de exportación, pero de veras que en esta nueva era de aranceles tenemos y debemos mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, apostar por el mercado interno, por una industria del transporte que transforme nuestra infraestructura, que fortalezca la resiliencia que debemos tener y genere el bienestar. Entonces, para mí, eso que necesitamos nosotros reconcebir el sistema de transporte aquí. La verdad que en ANTP pues están las empresas que están más a la vanguardia tecnológica en el uso de transporte, pero el gran reto que tiene esta industria para ser competitiva pues es que necesitamos hacer que las cadenas de suministro, los proveedores, los hombres camión, lo que todos ya sabemos, pues renueven sus flotas, porque sí tenemos una crisis, o sea, en términos de transporte, ¿no? Déjenme dos cositas nada más, y luego quizá en la segunda parte podemos regresar a esto. Si pudieran pasar a la siguiente, les voy a nada más enseñar 2 o 3 láminas que, bueno, me ayudan a apoyar este comentario del mercado interno. Sabemos muy bien que tenemos una vulnerabilidad energética en el país. Del gas que consumimos, el 70% lo importamos, el 80% de los combustibles, diésel, gasolina, todo, pues obviamente lo importamos también. Y eso nos pone en esta vulnerabilidad estratégica que obliga a que volteemos a ver en primer lugar a la eficiencia energética y la transición energética como un área de oportunidad. Aquí estamos hablando del déficit anual brutal que tiene México en materia energética. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos del mercado interno, pues es inevitable que hablemos de la transición energética. Obviamente estamos vinculados a Estados Unidos, pero el líder en esta transición y en todo lo que son las nuevas tecnologías es China. Casi véanlo en cualquier tema, o sea, el transporte, las energías solares, la energía renovable, y por eso Estados Unidos pues está dando esta batalla, y por eso ahorita les voy a compartir un par de datos rápidos. Pero también es un tema de supervivencia para la Unión Europea, y aun cuando hayan flexibilizado un poco sus reglas, estos temas no se van a ir. El reshoring industrial es por esta lucha geopolítica a nivel mundial por la primacía en los temas energéticos. Entonces no hay que olvidarlo. Rápido, a la siguiente me gustaría simplemente decirles un dato que es muy interesante. Aquí ven lo que son los aranceles, pues que obviamente van a afectar a qué empresas que están produciendo vehículos eléctricos. En azul es todo lo que se ensambla en Estados Unidos. En rosa mexicano está todo lo que se ensambla en México y en Canadá. Y en rosa claro todo lo que se ensambla fuera de América del Norte. Si ustedes ven, pues la empresa que es número 1 porque produce todos sus vehículos eléctricos en Estados Unidos, pues es Tesla, es la que no va a enfrentar aranceles. Tampoco Hyundai o Kia o Stellantis, que tiene una gran proporción de su ensamblaje en Estados Unidos. Pero pueden ver que todos los demás que están en rosa mexicano, GM, Ford, tienen pues, una participación muy importante, igual que Honda en México y en Canadá. Y entonces esto, o sea, los aranceles de Trump los pudiéramos también interpretar como una medida proteccionista para favorecer a una empresa que tiene una estrategia específica, lo que antes se llamaba Managed Trade, ¿no? Entonces, lo dejo quizá aquí porque no quiero tomar más tiempo. Yo tengo un par de gráficas más que les quería mostrar.
Pero a mí lo que me gustaría señalar, la que sigue por favor, es que en México necesitamos una política industrial para la soberanía energética. O sea, si no tomamos como eje la transición energética, realmente en México vamos a tener una pérdida de competitividad, y claro que estamos entre la espada y la pared, pero sí quiero decir que una de las mayores oportunidades en eficiencia energética, y con eso cierro aquí, si me pudieran pasar a ver a las siguientes, estas son específicas, pero si puedan pasar las siguientes dos, por favor. No, más adelante, la otra. Ahí. No, si se regresa nada más a la anterior. Esto es cómo el mercado exportador en México pues ha hecho que tanto en vehículos ligeros como en los vehículos pesados pues se ha incrementado el mercado de exportación de manera muy vertiginosa, pero en amarillo y en azul pueden ver que prácticamente el mercado interno no ha crecido. Entonces ahí es un área de oportunidad. La renovación vehicular, acabar con esas políticas de importación de vehículos usados, tener sobre todo lo que mencionaba antes el maestro Jauregui y pusieron énfasis, el tema de eficiencia energética. Y con esta cierro. La próxima es cómo se proyecta no nada más la caída de la demanda petrolera y de gas, la que sigue por favor, sino por el aumento de los vehículos eléctricos, que nada más quiero decir que ya se masificó como tecnología, no crean que esto no va a existir. Arriba pueden ver en azul lo que va a ser y pudiera ser la reducción de la demanda de petróleo, que es la eficiencia vehicular. Y hoy por hoy, un país como México, que ya no tiene petróleo, o le apuesta a la eficiencia vehicular, o vamos a tener un tema de competitividad, ya olvídense de sostenibilidad, que va a ser muy significativo en términos de la posibilidad de crecimiento en el país. Olvidémonos del cambio climático. Muchas gracias, perdón por haberme extendido. Gracias. Muy bien. No, pues muchas gracias, yo creo que muy claro, sin duda tenemos el reto con esta última lámina, lo constatamos, ¿no? Cómo finalmente todo este tema de electromovilidad, de vehículos eléctricos, lo hemos visto cada vez más compañías ya con metas muy claras para los próximos años en producciones de vehículos eléctricos y en el tema del combustible, pues también eficiencias, si realmente queremos salir adelante. Creo que sin duda un reto muy importante que nos debe finalmente de impulsar finalmente a seguir viendo cómo sí vamos a finalmente lograr los objetivos sostenibles ante ese entorno que no se ve nada sencillo. Gracias, doctora. Y me voy de aquí a mi izquierda con la doctora Angélica Lozano. Quisiera preguntarle acerca de este análisis que hoy nos va a compartir acerca de la operación del transporte de carga, ¿no? Entiendo que han venido trabajando sobre esta encuesta origen-destino de mercancías en lo que es la zona metropolitana del Valle de México. Es un logro muy relevante, doctora, y bueno, nos gustaría, aprovechando de este foro, pues que nos puedas compartir finalmente cuáles son los resultados de esta encuesta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay algo con que me pasen las diapositivas? No. ¿Me ayudan ustedes entonces, no? Bueno, primero, gracias a NTP por haberme invitado a este evento. Estoy muy feliz de estar aquí. También muchas gracias porque tan distinguido presentador tenemos en esta ocasión en esta mesa. Bueno, yo les voy a presentar dos cosas principales. Primero, el papel de la información para la sostenibilidad y posteriormente la información y la tecnología para la sostenibilidad. La que sigue, por favor.
Bueno, el contenido de la presentación es este, está en dos partes. Primero, la información del transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México y después los retos para la sostenibilidad del transporte de carga. La que sigue, por favor. Bueno, primero, necesitamos la información para tomar decisiones. No podemos tomar decisiones sin información, es como tomarla con los ojos cerrados. Tomar esas decisiones nunca es bueno. Entonces necesitamos información que sea actualizada, confiable, y eso es base para la toma de decisiones. Y de preferencia, ojalá que esa información fuera en tiempo real y que todos la tuviéramos. La que sigue, entonces para esto generamos la encuesta origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México, donde ahí ustedes ven una página de internet, ustedes pueden obtener esa información, es para todos, es pública. Y tenemos información clasificada en dos tipos. Esto es para vehículos de distribución o recolección y la otra parte es de carga troncal. Entonces, aquí les voy a presentar algunos aspectos de estos estudios. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en vehículos de distribución tenemos que casi todo, 41 más 32%, son las camionetas las que se encargan de este tipo de transporte. Y a los camiones pues se ocupan muy poco. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí se estacionan para esperar al cliente, casi la mayoría, en la vía pública, entonces se necesita infraestructura. Y por otro lado, para la pernocta no, es solo el 20%, también eso, pues porque no se estacionan en las instalaciones de la empresa, pero hay un riesgo de robos, por ejemplo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la mercancía más transportada? Por mucho son los alimentos, vegetales, productos, granos, o sea, la comida. La comida es lo que principalmente se transporta y en menores proporciones otras cosas. La que sigue. Ahora, los vehículos inician los recorridos, pensábamos pues todos llenos o todos vacíos, pero no. Entonces 44% llenos, casi llenos 17%. Y ahora, eso es entre semana. El otro pie es en sábado. En sábado un 20% aproximadamente de los camiones no trabaja. Y entonces tampoco están todos llenos o todos vacíos, sino que más o menos las proporciones se conservan como es entre semana, pero mucho menos trabajan. La que sigue, por favor. Los tipos de clientes, tenemos empresas pequeñas principalmente, son los clientes, empresas pequeñas y medianas, y hay algunas que son personas y ahora probablemente ya hay más por cuestiones del comercio electrónico, y los otros son mucho menos. La que sigue, por favor. ¿Cuántos clientes se visitan en un día? Pues hay una gran variedad, de algunos que visitan uno, hasta algunos que visitan casi 100, entonces el promedio es 23. ¿Y cómo toman las rutas? ¿Cómo deciden por dónde irse? Pues el 65% lo decide el conductor y el gerente de logística pues con el 32%. Y muy pocos usan ciertas tecnologías que les permitirían, bueno, aunque sí se usan tecnologías las comunes que tenemos que usa cualquier persona, pero no especiales. La que sigue, por favor. Ahora, los horarios, como ven, ahí de las 11, 12, 1, son los horarios entre semana, que son las líneas azules, y en sábado también, pero son menos vehículos, por eso salieron las líneas más bajas, son los principales horarios donde los vehículos de distribución están en operación, pero no significa que estén circulando todo el tiempo, pueden estar en operaciones de carga y descarga también. La que sigue, por favor. Ahora, los factores que afectan el recorrido, bueno, lo principal fueron las manifestaciones y también cierres en la vialidad, que es el moradito que está ahí, son 30, entre los dos son un 69%, es muchísimo, pero hay obstrucciones del transporte público porque el transporte de microbuses no tiene paradas, por ejemplo, y eso produce colas. Hay también malas condiciones del pavimento, también hay obstrucciones o infraestructura deteriorada y otros factores que están ahí marcados con las flechas azules. Y además hay inseguridad. Entonces todos no son esos factores que suman 249% porque muchos respondieron pues que había más de uno de estos factores que afectaba su recorrido. Y aquí vemos
que si tuviéramos información en tiempo real para los camiones, pues ya no tendríamos problemas o no tantos, habría previsión para las manifestaciones o por los cierres temporales de la vialidad. Si tuviéramos infraestructura no deteriorada en buenas condiciones, esos otros factores que están marcados con las flechas azules, pues tampoco ya no se tendrían o no de esa manera. Si tuviéramos mejor orden del transporte público, pues tampoco ya tendríamos esas afectaciones al transporte de carga. Y si tuviéramos mayor seguridad también. Entonces, a partir de la información y de los problemas en específico del transporte de carga, podemos ver que hay cosas en las cuales actuar que podrían mejorar sustancialmente. Lo que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas afectaciones? Pues llega tarde, tiempos de recorrido muy largos, pues clientes no atendidos oportunamente, pues ya lo tienen que atender quizás otro día, altas esperas de los clientes. Y esto afecta el nivel del servicio al cliente, también afecta los costos en el consumo de combustible y las emisiones. Entonces, tiene impactos tanto económicos, ambientales y sociales. La que sigue, por favor. También en estas páginas ustedes van a poder descargar esos mapas donde las líneas de deseo son de dónde a dónde van estos vehículos, pues en su viaje principal, desde, digamos, donde están, donde los cargan hacia la zona donde van a distribuir. Y entre más anchas, por ejemplo, aquí las líneas más anchas verdes, quiere decir que más vehículos pasan por ahí. Bueno, tienen esos recorridos. También tenemos una sección de mapas interactivos que pueden consultar en esta página, y esos mapas es como los del mapa grande que vemos ahí. En la que sigue lo podemos ver. Entonces, le puede poner clic, por favor, adentro del mapa. Es un pequeño video. Ustedes pueden entrar en esa liga y obtener la información que quieran. No solo ustedes, todos, incluso el gobierno, para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede decir qué viajes quiere, los que tienen mucha frecuencia o muchos vehículos comparten o no, pero también los orígenes. Entonces, aquí están, ¿dónde están los principales orígenes? Bueno, como polígonos están los orígenes y los destinos principales, y como ven, pues todo llega a la parte central de la ciudad. Aquí, en la parte de arriba tenemos las líneas de deseo, pero abajo tenemos el número de viajes y podemos ponerle, bueno, ya no quiero ver los del norte, ahora cómo están o cuántos son y hacia dónde van los vehículos que parten del oriente, y también lo podemos ver, ¿no? Cuáles son los recorridos que hacen. Y esos recorridos obviamente no son en línea recta, son recorridos bastante largos y se llevan mucho tiempo, consumo de combustible y etcétera. También en la parte de abajo podemos ver ya en manera individual cualquiera de los orígenes que pongamos en el menú del cuadro, ¿no? Por ejemplo, aquí estos están relacionados con la parte central, la parte central hacia dónde van, y pues tenemos varios, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en este mapa, pero y bueno, los podemos también ver de manera individual. Hay otros mapas ahí, por ejemplo, aquí el que sigue es el primer origen de estos viajes, y se puede marcar se puede ver marcando tanto en el mapa como en las franjas que están abajo, y en las franjas que están abajo también nos da el número de viajes, ¿no? Por ejemplo, esas rueditas los círculos más grandes, pues se nota mucho ahí en la central de abastos, por ejemplo, de donde salen gran cantidad de vehículos que después van a distribuir. Aquí están, por ejemplo, tenemos los clientes que se atienden en los viajes, o sea, como zonas, grupos de clientes, y vemos que los clientes se concentran principalmente en la zona norte, en la zona central de la ciudad, ¿no? Ahí es la mayor concentración. Y el otro, el amarillo, son los lugares de encierro de estos vehículos. Entonces, pues ahí vemos donde, por ejemplo, se ve la zona de Azcapotzalco, pero también la zona cercana a la central de Abasto, otras de Iztapalapa y algunas otras de la parte norte de Cuautitlán, por ejemplo, ¿no? Estos mapas, esta información, ustedes la pueden bajar de nuestra página, es disponible para todos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos lo mismo, pero el transporte troncal.
La que sigue, por ejemplo, aquí ya cambia, tenemos dos tipos de vehículos muy diferentes para los viajes internos de la zona metropolitana y los que llamamos foráneos, que tienen origen o destino fuera de la Ciudad de México o bien solo cruzan. Entonces, en el primero vemos que la camioneta es lo que más se utiliza en estos viajes internos, pero en esos viajes que cruzan o que tienen origen y destino en otros lugares, los tractocamiones articulados toman el número 1. La que sigue, por favor. Ahora, ¿dónde se estacionan estos vehículos de transporte troncal? Pues la mayoría en la vía pública para esperar al cliente, mientras le da el servicio al cliente. Y para pernoctar, pues en las instalaciones de la empresa y una parte, un 24% en la vía pública. La que sigue, por favor. También, ¿qué es lo que transportan? Se parece también mucho, son alimentos, vegetales, esas líneas principales se refieren a eso. La que sigue, por favor. Ahora, tampoco empiezan todo llenos o todo vacíos, sino que aquí empiezan entre semana el 43% lleno y en fin de semana el 26%, pero es equivalente a ese 43% si descontamos que ahora los que no trabajan no son el 20%, sino son el 40%. La que sigue, por favor. ¿A quiénes les sirven principalmente estos vehículos? Pues a empresas pequeñas, medianas, pero también a personas. La que sigue. Esta es la distribución de este tipo de transporte. La mayoría, el 65%, es transporte que tiene origen y destino dentro de la zona metropolitana del Valle de México. El 31% tiene origen o destino fuera de la zona metropolitana del Valle de México. Y los otros, bueno, no ocupan mucho. La que sigue, por favor. Los tiempos, también aquí vemos para los viajes entre semana y en sábado de este tipo de vehículos, cómo es la distribución a lo largo del día. La que sigue. Las principales carreteras que los conductores contestaron que usan, pues es México, Querétaro, Puebla, Toluca. La que sigue. Los factores que afectan su recorrido son los mismos, aunque en otro orden. Lo que primero afecta son las malas condiciones del pavimento y la inseguridad. Esos son los dos primeros. Entonces, si vemos todos estos factores, vemos que también la infraestructura vial deficiente impacta en los recorridos. Si tuviéramos información en tiempo real, tendríamos unos mejores recorridos que no estarían los vehículos atrapados en las manifestaciones o en los cierres viales. También ese desorden en los microbuses está afectando a los tiempos de recorrido de los camiones, pero también de todos los otros vehículos y la inseguridad. La que sigue, por favor. Las consecuencias, pues las consecuencias son similares a los otros tipos de vehículos, de otro tipo de servicio más bien, pues afectan en el nivel de servicio, en los costos, en el consumo de combustible y también en las emisiones. La que sigue. En nuestra página también pueden sacar la información de este tipo de viajes, de transporte troncal. Como ven, estos viajes son mucho más largos. La que sigue. Y tenemos unos mapas interactivos similares a los que vimos ahí. Ustedes los pueden consultar en estas ligas. La que sigue. Y ahí, por favor, le dan clic porque este es un video. Ahí podemos ver los orígenes, los destinos de los viajes, ver qué está pasando. Son las líneas de deseo de los viajes de transporte troncal. Y, por ejemplo, ahorita se van a elegir algunos. Estos son los viajes que vienen de las carreteras. Entonces, de las carreteras principales vemos cómo son estos viajes largos y algunos son muy largos y esos rojos significa que tienen más número de vehículos que están haciendo esos viajes. Entonces, pues eso es un llamado para las autoridades que pues, si pasan tantos vehículos por ahí, ¿por qué no hacer corredores para transporte de carga? No de uso exclusivo, pero con condiciones adecuadas para el transporte de carga. Aquí están las centrales de abasto, por ejemplo. Se ve la central de abasto de la Ciudad de México, que es la que realmente tiene el mayor número de este tipo de viajes y que pues los camiones vienen pues de todas partes hacia eso.
hacia esa zona, esa central de abasto. Y en la parte de abajo también, en las barras, podemos ver información del número de viajes con origen en cada uno de los polígonos. Los otros también están relacionados, con el lugar de encierro de los vehículos. También tenemos otros mapas interactivos sobre otras cosas como aquí el verde, que es los lugares principales de carga, lugares principales de descarga, pero uno puede elegir y ver cuál es el número. Y bueno, así estaremos generando otro tipo de información, porque hay gran cantidad de información que pues se pone a disponibilidad de todos para tomar mejores decisiones. Gracias. Perfecto, gracias a la doctora. No, súper interesante, accesible para todos, y nos da la posibilidad de poder ver pues qué alternativas son las más viables, sustentables, porque no solamente es el tipo de vehículo, sino también el tipo de ruta. Y en ese sentido, también comentarles un poco en el caso de nosotros como Bimbo, cuando se habla de compromisos en movilidad sustentable, les he comentado 50% de reducción de huella de carbono al 2030 en el Scope 1, al 2050 el 100%. No podemos pensar solamente en hablar de vehículos eléctricos, de movilidad sustentable. Tenemos que pensar no solamente en vehículos eléctricos, tenemos que pensar en variedad. Aquí está un poquito lo que comentaba hace un rato, pero también tenemos que irnos un poco más a la parte de la operación. O sea, qué cosas son las que realmente cada una de las organizaciones debe estar generando. Es un poco el camino que hemos venido siguiendo a través de los años para tener vehículos eléctricos, pero si nos vamos a la que sigue, por favor, vemos que no solo son vehículos eléctricos, es pues usar la telemetría, por ejemplo, la inteligencia artificial, la tecnología, para poder mejorar finalmente nuestros recorridos. En la medida en que mejoramos nuestros recorridos, vamos a poder finalmente disminuir el impacto ambiental. En la medida en que analizamos cuántos vehículos tenemos, cuántos están en operación y buscar siempre una optimización finalmente de los vehículos, también en esa medida vamos a poder reducir. Tenemos un caso muy interesante, el caso de Brasil, que ellos ya han alcanzado incluso su compromiso de sustentabilidad del 2050, porque ha habido una reducción importante en su huella de una forma mucho más eficiente. Entonces, si pensamos finalmente en lograr los objetivos de movilidad sustentable, los objetivos de reducción de huella de carbono, no solamente podemos pensar en el cambio de vehículos eléctricos o cambio en vehículos sostenibles, tenemos que hablar de telemetría, tenemos que hablar de reducción y optimización de recorridos, de tipo de vehículos, y no solamente también de sistemas de gestión de carga de energía. Hoy estamos en una prueba muy interesante donde con inteligencia artificial estamos optimizando la cantidad de cargadores para una cantidad de vehículos eléctricos que de manera eficiente nos dice cuándo cargar, en dónde cargar y cuánto tiempo. Y eso no solamente nos trae la eficiencia de los vehículos eléctricos, sino una reducción en el consumo de la electricidad. Entonces, bueno, muy alineado a todo este tema que nos comentaba también la doctora Angélica de tener la información, de conocer la información para saber dónde están las oportunidades. Vamos a una segunda y última ronda aquí con nuestras maravillosas invitadas, aquí otra vez con la doctora Isabel. Con respecto a estos criterios del ASG o ESG, el Environmental, Social and Governance, o todo lo que es el ambiente, la sociedad y el gobierno, para poder evaluar qué tanto las empresas son responsables y sostenibles. Ante este entorno que estamos viviendo, doctora Isabel, ¿cómo ves tú? ¿Se puede lograr, se puede finalmente aplicar finalmente estos criterios del ESG en México? ¿Cuál es tu opinión?
Muchísimas gracias. No, pues antes que nada quiero felicitar a Angélica porque efectivamente, o sea, tener esa información es crucial, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos inteligencia artificial que bueno, simplemente tomar toda esa información y pensar en las rutas de descarbonización y sobre todo sí quiero enfatizar el tema de eficiencia. A lo mejor cuando hablamos de electromovilidad, o sea, todo el mundo sabe que pues, en los vehículos pesados eso se va a llevar más tiempo, que necesitamos explorar otras tecnologías, pero cuando hablamos de electromovilidad, en el fondo estamos hablando de eficiencia vehicular, o sea, en el extremo, ¿no? Porque un vehículo eléctrico pues, es 80% en promedio pues, más eficiente que un vehículo de combustión interna, simple y sencillamente porque en el vehículo de combustión interna pues, se pierde toda esa energía en calor. Entonces, cuando hablamos de electromovilidad, o sea, estamos hablando de un cambio paradigmático en cómo entendemos los vehículos como una vía para ser más eficientes en el uso de energía, ¿no? Entonces, pero con toda la razón, o sea, en el sector de camiones pesados, sé que es un reto mucho mayor, aunque yo creo que en esta NTP pues tienen unas áreas de oportunidad enormes en el tema de última milla, y todo lo que tú ya mencionaste, además con eficiencia en las rutas, ¿no? Porque no hay que olvidar que sobre todo en las ciudades, pues uno de los grandes retos que tenemos es esa medición y decir qué rutas son las mejores y dónde ponemos las estaciones de carga y además, o sea, cómo hacemos que esas rutas no creen los problemas de congestión, porque, bueno, un problema de la ineficiencia es que tenemos congestión de vehicular y creo que ese es un área de oportunidad. Fíjense que yo quería nada más retomar este tema de la sostenibilidad porque muy bien lo dijo Alex, ¿no? Bueno, la sostenibilidad no debe implicar que sea un costo adicional. Pero acuérdense que cuando hablamos de ESGs, de ASGs, estamos hablando de la medición que hacen las empresas de los riesgos que tienen en sus empresas. Y no podemos descartar aquí, yo sé que en Estados Unidos ha habido un debate feroz en torno a que si se quedan los ESGs o no, que si BlackRock ya lo sacó de la lista o no. Yo lo único que quisiera enfatizar aquí es que no hay que confundir que la realidad no ha cambiado. Una cosa es que Trump y sus amigos republicanos no quieran introducir esas reglas o para ese caso ninguna regla porque son bastante libertarios, o sea que no quieren tener nada de gobierno, pero en el resto del mundo, en Europa y en otros países, incluso los países asiáticos, pues estos temas son muy importantes para la definición de la estrategia corporativa, porque los riesgos se miden y se tienen que medir. Entonces, por ejemplo, digamos que, bueno, pues no, Trump ya no va a pelar el cambio climático, pues eso no va a hacer que el cambio climático se vaya, al contrario, lo va a recrudecer y los riesgos asociados con el impacto del aumento de temperatura en el transporte, en la infraestructura de transporte, pues están ahí y se van a agravar. O sea, sí quiero nomás enfatizar que este año ya rebasamos el aumento de la temperatura 1.5 grados centígrados, ya estamos a 1.55 grados sobre lo que era la temperatura en la era preindustrial. Eso quiere decir que ya llegamos al límite que los científicos dijeron, o sea, no rebasen esto porque no sabemos qué va a pasar después. Ya hay científicos que nos están demostrando que los impactos son irreversibles en sistemas críticos para mantener la posibilidad de evitar que la temperatura se vaya a 3 grados, que es lo más seguro en 20 años. Si ustedes tienen hijos chiquitos, piensen que en 20 años pues la situación va a ser muy dramática porque ya vamos a estar en 3 grados centígrados. ¿Qué es lo que están estimando hoy las aseguradoras y reaseguradoras? O sea, las reaseguradoras ya dijeron que en 15 años, si sigue este patrón, no van a poder asegurar casi nada, como ya están dejando de asegurar las casas, algunos negocios por incendios, por inundaciones. Y eso es un riesgo tangible para las empresas, porque si tú no puedes asegurar un negocio, entonces no puedes conseguir un crédito financiero, un crédito bancario, o sea, porque no tienes seguros. Entonces, eso va a tener un impacto financiero brutal.
Así que, aunque hay muchos que dicen, bueno, pues ya en Estados Unidos ya salieron por la ventana los criterios ESG, yo lo que creo es que independientemente como le queramos llamar, las empresas tienen que hacer ese análisis de riesgo en términos de no tener la gobernanza que requieren para tomar decisiones en función de esos riesgos, en función de los impactos ambientales, sean asociados al cambio climático o a la falta de disponibilidad de agua, o una cuestión material tan sencilla como nos estamos quedando sin cobre o sin fósforo. O sea, no estamos hablando de temas que van a venir dentro de 50 años. O sea, es algo que ya estamos viviendo hoy. Y por supuesto los temas sociales, porque a veces descontamos un poco ese tema social, pero pues sí hemos visto que en el tema de transporte el gran problema que tenemos en México es la desigualdad y la falta de acceso a financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, de los hombres camión. Y pues ¿qué necesitamos? Necesitamos una visión integral de cómo ver estos aspectos como una gran oportunidad en las empresas que quieran asumir el liderazgo, como lo ha hecho Bimbo, o sea, en términos de decir, es un posicionamiento, pero también supongo que es más fácil conseguir créditos, supongo que es más fácil pensar en, oye, pues ahora vamos a otro programa que nos va a permitir avanzar en estas metas y ustedes pues tienen un crédito AAA económicamente hablando, pero también cada vez más los bancos exigen que sea ambientalmente. En el sector agrícola esto ya es normal, o sea, ya los bancos empiezan a ponerle un interés adicional a las empresas que no tengan sistemas de riego, que no utilicen, no desperdicien el agua, que sean más eficientes, les empiezan a poner un costo de crédito adicional si no pueden cumplir con esos criterios. Y en México, curiosamente, pues con la taxonomía sostenible que impulsó Gabriel Llorio en la Secretaría de Hacienda, antes de irse al BID, pues tenemos un marco, o sea, y ya están bastante incipientes, pero están las normas de información sostenible. Y por ejemplo, uno de los temas, pues sí es energía y eficiencia energética, ¿no? Y hay cada vez más empresas que nos han buscado decir, no, pues es que yo la verdad, pues sí cumplo con el GRI, que ya pues, es una certificación muy antigua, con algunos de ISO 9000, pero no tienen esta visión estratégica de cómo está enfrentando el negocio los riesgos que pues, presenta todo el entorno, ¿no? Entonces yo creo que México sí ha dado algunos pasos, pero yo creo que hay muchas áreas de oportunidad hoy con la inteligencia artificial, medir lo que antes era muy difícil medir y coordinar en un sector como transporte, que como les decía, a mí me parece que es crucial para la competitividad de México, y yo creo que además hay muchas áreas de oportunidad en términos de una política industrial que fortalezca el mercado interno y que nos permita atender temas como la renovación vehicular, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, el tema de innovación financiera y el tema de infraestructura, que es un tema en general. O sea, digamos que sí necesitamos mucha nueva infraestructura, no pudiéramos pensar en nuevas tecnologías, pues porque con las carreteras que tenemos es un problema, y el tema de seguridad vial, por supuesto, que pudiera ir de la mano con una modernización de la infraestructura y la tecnología, ¿no? Muchas gracias. No, sin duda, gracias siempre. Me encanta escuchar aquí a la doctora Isabel, un tema súper reflexivo con todo lo que nos dices, el gran reto que tenemos, pero pues el compromiso de las empresas, el compromiso de nuestra asociación ante el tema de seguir siendo sostenibles en el tiempo, pues por el hoy y por nuestros seres queridos del futuro, porque es una responsabilidad de los que estamos hoy aquí, y que debe de estar incluido en los planes, en los proyectos y en la estrategia de cada una de las empresas y de los organismos de nuestro México, sin duda. Gracias, doctora. Y bueno, también le pregunto aquí a la doctora Angélica, para finalizar, desde el Instituto de Ingeniería de la Universidad, ¿qué otras acciones ustedes han propuesto para buscar esa
eficiencia del transporte de carga, pues para ayudar a todo esto que hemos platicado de pues buscar esa sostenibilidad en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar por decir, bueno, la sostenibilidad uno piensa nada más es el medio ambiente, pero no. Incluye aspectos sociales, ambientales y económicos, y tiene que considerar el corto, mediano y largo plazo, y además tiene que tener soluciones metropolitanas o regionales. No se vale que el municipio fulanito haga una cosa y el otro haga otra cosa distinta. Entonces tiene que haber coordinación, ¿sí? Y coordinación entre todos los actores. Los retos futuros que tenemos van a venir y vamos a tener tecnologías de vehículos nuevos, también tecnologías en la gestión y en la operación del transporte, pero habrá seguramente muchos cambios también en el consumo, en los clientes, y habrá que generar nuevos servicios de transporte de carga. Y esto tenemos que hacerlo considerando las tendencias ambientales, sociales, tecnológicas. La que sigue, por favor. Primero, bueno, cada vez más personas vivimos en las áreas urbanas, se expande el área urbana, sobre todo en nuestras ciudades sin una planificación adecuada, y también tenemos población vulnerable, adultos mayores, y ellos también son consumidores. Entonces, la sostenibilidad tiene que abarcar lo que dije anteriormente, pero también las necesidades y retos de esta situación. La que sigue. Tenemos rezagos en infraestructura y servicios de transporte, planificación deficiente, informalidad, y esa informalidad en muchas partes, pues más de la mitad de nuestra economía es informal, entonces hay que tomarlo en cuenta. Pero nuestras ciudades no son iguales, tenemos ciudades muy diferentes y también tenemos zonas de ciudades muy diferentes. Entonces, en el transporte urbano los retos son distintos dentro de la misma ciudad. La que sigue, por favor. Viene lo de las ciudades inteligentes, nuevas tecnologías de información y comunicación, y entonces una parte de esa inteligencia viene al transporte y la movilidad. Pero ¿para qué sirven esas nuevas tecnologías? Pues deben de servir para satisfacer mejor las demandas de los clientes. Pero estas demandas de los clientes cada vez son mayores, más difíciles de cumplir. La que sigue, por favor. Tenemos estas tecnologías, Industria 5.0, inteligencia artificial, vehículos autónomos, y esto ya lo estamos utilizando para hacer, por ejemplo, proyecciones, cálculos de riesgo o determinar rutas, y pronto vendrá la computación cuántica, y la mayoría de los problemas de transporte, sobre todo los de rutas, son NP completos, que para las computadoras actuales son difíciles, pero con la computación cuántica ya no. Y eso va a hacer un cambio drástico en lo que podemos hacer. Lo que sigue, entonces, bueno, regresando a las ciudades inteligentes, pues hay que tener un desarrollo, implementación y promoción de prácticas de desarrollo sostenible para satisfacer esas demandas cada vez más difíciles de los clientes. Y las tecnologías tienen que ser cada vez más sostenibles, diferentes para cada ciudad, y entonces hay que medirlas, y hay que tener indicadores de sostenibilidad, y esos indicadores tienen que medirla de manera continua. La que sigue. Por ejemplo, tenemos sistemas inteligentes de gestión de flotas y rutas de vehículos en tiempo real, pues lo podemos hacer porque sabemos las posiciones de los vehículos, y los vehículos tienen tantos sensores y mandan la información, y pues podemos saber muchas cosas del vehículo, y eso va a permitir un mejoramiento de la movilidad de la carga y mejoramiento de la calidad de servicio, operaciones más sostenibles, más eficientes. También nos va a permitir afrontar el problema de la intermodalidad, no solo como la conocemos, sino puede haber otras cosas que todavía no hemos pensado, y que se combine todo esto de las rutas con la gestión de inventarios, y eso en tiempo real. Eso es difícil, pero es un reto que debemos afrontar. Entonces, lo que tenemos es la transmisión y procesamiento de grandes cantidades de información en tiempo real. Con la tecnología de la información y comunicaciones, pues vamos avanzando hacia allá. Pero es muy importante la información, la calidad de la información. Y estos sistemas van evolucionando conforme avanza el tiempo, conforme avanzan las tecnologías. La que sigue. También pues tenemos población marginada,
porque muchos no pueden tener aplicaciones, por ejemplo, para compras electrónicas. Entonces hay inequidad no solo de otros tipos, pero también en el acceso a las mercancías. Hay inequidad de las personas que viven en la periferia y no tienen acceso a la tecnología porque son pobres o porque son personas mayores que no pueden utilizarla. Entonces, no llegan estas tecnologías a todas partes ni a todos los grupos de población. Ya hay varios investigadores que están, sobre todo en Noruega, en Suecia, investigando la inequidad en la distribución urbana, porque es una forma de marginar a los habitantes. La que sigue, por favor. Tenemos limitaciones en la implementación y el buen funcionamiento de los sistemas inteligentes de transporte, que son deficiencias en la gobernanza y en los servicios, rezagos en la infraestructura, la delincuencia. Entonces, no estamos como Noruega, Suecia, sino que nosotros vamos a tener un avance más tortuoso a esa movilidad inteligente de la carga. La que sigue, por favor. Tenemos varios tipos de medidas que pues, se pueden clasificar en tecnologías innovadoras, medidas relacionadas con políticas y reglamentación, y con eficiencia logística y transporte. Y todo esto requiere una cooperación de todos los actores involucrados, directa y indirectamente. También requiere pues, que cambie la legislación, que se adapte, inversiones de capital, tanto público como privado, y entre otras cosas. Pero una coordinación y comunicación, una colaboración, también una colaboración con la academia. La que sigue, por favor. En cuanto a tecnología innovadora, tenemos pues, vehículos autónomos, combustibles alternos, otros motores más eficientes, sensores en todas las partes de los vehículos que nos permite saber todo sobre el vehículo, cómo va consumiendo todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pelotones de camiones que pueden ayudarnos a reducir los costos porque tenemos menos choferes y también hacer más eficientes estos recorridos con menos consumo de combustible, pero tenemos más desempleo, porque esos camiones ya no van a ser manejados por unas personas. Entonces, tenemos que evaluar todo, no solo el impacto ambiental, sino también el impacto social. Todos estos que muestro aquí tienen esos impactos sociales y ambientales. También tenemos software de optimización de rutas y aquí, por ejemplo, en la academia tenemos muchas oportunidades de desarrollo tecnológico de algoritmos y software para por ejemplo, el diseño de las rutas adaptadas a nuestras ciudades con todos esos requerimientos y esas particularidades que tenemos y hacer pues, aplicaciones de celular o de lo que sea. La que sigue, en cuanto a leyes y reglamentaciones o regulación, pues podemos, con el fin de ir hacia la sostenibilidad, pues velocidades límite, restricciones de acceso a ciertas zonas, ventanas de tiempo que ya, bueno, hay en varias ciudades del país y pues el cumplimiento de la normatividad por parte de la policía que tampoco se ve, involucramiento de todos los actores, eso debería de ser todos los actores, o sea, los transportistas, los receptores de la carga, la población, todos deberían estar involucrados para la toma de decisiones. Entrenamiento de los conductores, como mencionaban antes, tendría que haber zonas de carga y descarga, y ya sabemos dónde, en zonas comerciales, no en centros comerciales, sino en zonas donde hay gran densidad de establecimientos comerciales, por ejemplo. El uso de centros de consolidación, cuándo, sí o no, y compartir algo que es difícil, información y recursos, porque nadie quiere compartir su información y sus recursos, pero hay políticas que ya están siendo establecidas o analizadas en varios países desarrollados, es de compartir estacionamientos, espacio en vehículos, instalaciones de almacenamiento o de cross-dock, y pues ya, algo que no es tangible como compartir información, modelos de negocio, sinergias entre los actores. Estas partes nos pueden ayudar también a reducir estos problemas ambientales, sociales, a mejorar la sostenibilidad. La que sigue, por favor. En cuestión de transporte y logística, esto es lo que hacen las empresas, pues uso de vehículos de otras capacidades para mejorar la eficiencia, incluso van con paquetes de diverso tipo, pueden hacer una carga o descarga más eficiente. También hay depósitos no fijos, sino móviles de las mercancías,
que hay algunas aplicaciones de un camión que se va poniendo en varias partes y después los drones salen de ahí para hacer una distribución de última milla, lockers de distribución para ya no tener que ir a las casas a tocar por el comercio electrónico porque la gente no está y después regresar, sino que también hay lockers donde se ponen las mercancías y la gente va. Bueno, eso ya es común en otras ciudades, por ejemplo en las paradas de los trenes o en otros sitios para que la gente que pasa por ahí pues se lleve sus productos. Mejoramiento también del factor de carga que como vimos pues no está usado el vehículo completamente, ¿no? En la información que obtuvimos. Entonces hay que poder hacer un mejor uso del vehículo, usar la intermodalidad, que bueno, ya sabemos qué es, y la sincromodalidad, que es lo mismo o parecido, pero con información en tiempo real, con los cambios en tiempo real, cambio de modo de transporte en tiempo real. O sea, necesitan inversiones del gobierno, ¿en qué? En infraestructura, por ejemplo, en zonas de carga y descarga, en corredores de camiones, entre otros, se necesitan muchos, ¿no? Empresas, pues, tienen que invertir en la operación, en la gestión de la operación, en las flotas para ir hacia la sostenibilidad. Y hay pues ya varios estudios están orientados a fortalecer las leyes para la sostenibilidad, pero involucrando a todos, al cliente, a los transportistas, expendidores, receptores, habitantes y los gobiernos federales y locales en su conjunto. Y lo que se requiere es un balance de los objetivos de cada uno de estos actores, porque por ejemplo, el cliente dice, yo quiero mi producto con el mejor nivel de servicio y bien, lo más barato, ¿no? Pero no quiero pagar la sostenibilidad, ¿no? Casi nadie lo quiere pagar, pero la sostenibilidad se tiene que pagar. Entonces, ahí aparecen otros actores como el gobierno, los gobiernos, todos los gobiernos locales, federales, municipales, que deben de ir hacia allá, hacia la sostenibilidad. Los habitantes se tienen que concientizar y las empresas transportistas y receptores, todos deben ir de manera conjunta hacia la sostenibilidad. A lo mejor al inicio no lo ven conveniente, pero es la forma de que podemos hacer algo por nuestras ciudades y por nuestro planeta. ¿La que sigue? Gracias. Muchas gracias. Pues diría aquí a la doctora Isabel, a la doctora Angélica, finalmente pues el compromiso es grande, tenemos un gran reto. Creo que cada uno de los actores, gobierno, empresa, sociedad, tenemos una responsabilidad que tenemos que finalmente trabajar en ella, pero no hacerlo solos. Tenemos que trabajar de la mano, lo que tú mencionabas ahí. Yo creo que hoy cada vez se rompen más esos paradigmas y esas barreras que existen para trabajar más de la mano con todas las compañías, cosas que yo ya he avanzado, cosas que yo conozco, que puedo compartir, pero que puedo aprender de otros también. Creo que nos va a ahorrar mucho el camino. Agradecemos a la doctora Isabel, a la doctora Angélica, a la cual les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por todo esto. Gracias.